Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Me siento dichoso por estar aquí nuevamente con ustedes en la iglesia adventista de Santo Tomás. Así que para los hermanos que van a ver el video, estamos aquí en la iglesia adventista del séptimo día de Santo Tomás. Distrito, hermanos, ¿qué distrito es? Distrito San Marco. Ok, hermanos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. ¿Qué les parece si oramos? Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque estamos reunidos con tu pueblo aquí en este lugar para gozarnos con tu palabra. Reconocemos, Señor, de que somos indignos de estar delante de tu presencia, pero a través de los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos hacia ti pidiendo sabiduría y sé donde lo alto para que entendamos tu palabra y podamos divisar el tiempo en que estamos viviendo. Bendice a todas las personas que van a escuchar este mensaje. Que este mensaje pueda ayudar a cada persona que lo escucha a crecer tanto espiritual como intelectualmente. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de profecía. Quiero que se concentren, hermanos, porque vamos a profundizar en la palabra de Dios. En esta mañana vamos a salir llenos de conocimiento. Espero que los hermanos sepan asimilar estos mensajes. Si ustedes no tienen una mente muy ágil, les recomiendo que anoten esta información porque les va a servir. Me doy a explicar, hermanos. Hay hermanos de que no tienen esa mente que tenemos nosotros de que todo asimilamos. Así que si usted no tiene esa capacidad de asimilar todo, anote la información, anote la cita. Estos temas son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a leer un versículo. El tema se trata preparados para lo que viene. Así le voy a poner en el canal, preparados para lo que viene. Así que los hermanos que aún no se han suscrito al canal pueden suscribirse. Tengo un canal en YouTube, se llama Apología Adventista. Si ustedes quieren crecer en conocimiento, vayan y suscríbanse y miren el material que hay. Es interesante lo que dice la Biblia, hermanos. Según la Biblia, en la iglesia hay dos clases de siervos, hay dos clases de miembros de iglesia, según la Biblia. El primer miembro o el primer siervo es aquel que da la comida a su tiempo al pueblo de Dios. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 44 al 47. Dice aquí Jesús: por tanto también vosotros estad preparados. ¿Qué es lo que hay que estar? Preparado. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Una pregunta. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay un siervo que les da el alimento a su tiempo. Un siervo que es prudente, dice el texto bíblico. Un siervo fiel y prudente. En la iglesia hay un siervo fiel y prudente que a la iglesia le da su alimento a su tiempo, cuando lo necesita el alimento. Significa que este siervo fiel y prudente está pendiente de todo lo que está pasando en ese tiempo, porque el siervo fiel y prudente da el alimento a su tiempo. ¿Me doy a explicar, hermano? Pero hay otra clase de siervo, y esto es peligroso. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 48 al 51. Dice así: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con su parte con los hipócritas.
Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dos clases de siervo que existen en la iglesia. El que da el alimento a su tiempo y el siervo, podemos decir, el siervo malo, que dice, mi señor tarda, falta bastante para que venga. Dice que el Señor vendrá a la hora que menos piense ese siervo y lo pondrá con los hipócritas. Tremendo, hermanos. Hermanos, según la Biblia, hermanos, estamos viviendo en los últimos días de esta historia. En la estatua que vio Nabucodonosor, en la visión que vio de la imagen de Nabucodonosor, estamos en la historia de la profecía, estamos en las uñas de los dedos de esa imagen. O sea que estamos pronto por terminar la historia de este planeta. Y lo podemos decir con seguridad según los eventos proféticos, cómo se están cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Muy pronto veremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con poder y gloria viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Que muy pronto veremos a nuestro Señor y Salvador en toda su hermosura, como dice el profeta Isaías. Ahora, ¿cuál de estos dos siervos somos nosotros? Un siervo que da su alimento a su tiempo y otro siervo malo que dice, mi Señor tarda. Es tremendo, hermanos, que hoy en día, como iglesias, casi, no generalizo, casi iglesias enteras, se dejan arrastrar por la apostasía y las tradiciones del papado. Estas iglesias, o mejor dicho, este día, el mundo lo celebra. ¿A qué lo celebra, hermanos? El mundo cristiano, ignorante de las escrituras, creen de que hoy a la medianoche es el cumpleaños de ¿qué? De Cristo, que Cristo nació el 25 de diciembre. Y muchos adventistas, ignorantes de las escrituras, van a disculpar la palabra, pero me gusta usar esta palabra porque no hay otra mejor palabra. Muchos adventistas ignorantes de las escrituras se dejan arrastrar por la tradición. ¿Sí? Las iglesias vacían. Hermanos que no sabemos dónde andan. Hermanos que están bien metidos en la tradición. Y no les importa quebrantar el santo día de Dios. Igual como los fariseos hipócritas. Los fariseos hipócritas ponían por encima sus tradiciones de los mandamientos de Dios. La historia se repite. Aquí dice que hay un siervo malo y que un siervo que dice mi señor tarda y se pone que a emborracharse y a beber. Tremendo, hermanos. Ahora quiero que se concentren, hermanos, porque usé estas dos citas o estas dos clases de siervo porque Dios quiere que nosotros seamos ese siervo prudente que da su alimento a su tiempo, el que da su alimento a su tiempo a la iglesia. Según las profecías, hermanos, estamos viviendo en el clima de Apocalipsis 13. Todo lo que está pasando a nivel mundial, en el ámbito político y religioso y económico, tiene que ver con los eventos que están plasmados en Apocalipsis 13. Dedique tiempo, hermanos, a estudiar Apocalipsis 13, hermanos. Este capítulo está en proceso de cumplirse. Los adventistas tenemos que conocer perfectamente bien este capítulo, el capítulo 13 de Apocalipsis. Hermanos, saben que según las profecías, el conflicto final que presenta Apocalipsis se va a desatar por la adoración y por la obediencia. No es por petróleo, no es por una inyección, no es por la tecnología 5G. El conflicto final va a ser por la adoración y la obediencia. Adoración a Dios y obediencia a sus leyes versus adoración a la bestia versus obediencia a sus leyes. El conflicto final será por la adoración. Quiero que se penetre bien eso en su mente. Porque allá afuera andan diciendo los protestantes que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a poner en la frente y en la mano derecha.
¿Cuántos han escuchado ustedes ese disparate? Yo le llamo disparate. Esto es incoherencia, porque ellos creen de que esto es literal. Ellos creen de que Apocalipsis, cuando habla de la marca de la bestia, es algo literal que se va a poner en la frente. Recuerden, hermanos, que el protestantismo no tiene el conocimiento que la iglesia adventista tiene, hermanos. Nosotros tenemos un conocimiento mucho más profundo de la profecía. El conflicto final va a ser por la adoración y la obediencia. ¿Dónde dice eso? Voy a darles algunos versículos donde Apocalipsis 13 está implicada la obediencia y la adoración. Apocalipsis 13, versículo 4. Noten qué interesante. Y quiero que se concentren, hermanos, porque si no se concentran, van a salir peor que como entraron. Porque yo no sermoneo, yo no doy sermones. Un hermano me dijo, hermano, predique como bullón. Discúlpeme, hermano, le digo. El don que Dios me ha dado es el don de maestro. Yo doy clases de profecía. O sea, yo no vengo a sermonearlos, yo no vengo a regañarlos, yo vengo a que usted entienda lo que dice la profecía. Por eso es que me gusta llevar a la iglesia al texto, hermano. Lea lo que dice el texto. O sea, no me crean a mí. Quiero que lean el texto bíblico. Porque nos hemos conformado, hermanos, a repetir como loro lo que otro dice, sin constatar si eso está escrito o no. Ha entrado una gran ola de ignorancia en la iglesia, que no le gusta estudiar la hermandad. No estudian. Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Esta palabra adorar en el griego es proskuneo, postrar rostro en tierra, adoración. Según la Biblia, ¿quién es el único que debe ser adorado? Dios. Nadie más. ¿Por qué Dios merece la adoración? Porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Satanás desde el principio del conflicto ha buscado adoración. Y en Apocalipsis vemos cómo a través de los poderes políticos y religiosos busca adoración. ¿Me voy a explicar? Sigue la misma política desde el cielo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. O sea, que el conflicto final, ¿por qué será? Por la adoración. ¿Tiene que ver eso con algo intelectual? ¿Dónde decido yo a quién adorar y a quién no? En la mente. Por eso es que la marca de la bestia tiene que ver con algo indeleble. Representa el intelecto. Según la Biblia, donde Dios pone sus leyes, en la mente y el corazón. Noten que aquí Satanás buscando adoración, y el dragón dice busca adoración, y también la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pregunto, hermanos, ¿va a haber un momento donde Satanás, a través de los poderes políticos religiosos, va a obtener toda la ayuda y todo el poder de los gobiernos del mundo? Sí, porque todo el mundo va a decir, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y no se vayan a desconcentrar. No se desconcentren. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten que aquí está implicado la adoración. Satanás buscando adoración. El conflicto final será por la adoración. En Apocalipsis 13, versículo 15 al 17, se presenta también el término adoración. Noten cómo dice, hablando de la imagen de la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Note que ahí está de nuevo el término adoración. ¿Qué es lo que busca Satanás a través de los poderes políticos y religiosos? Busca adoración. O sea que no cabe duda que el conflicto final será ¿por qué? Por la adoración. Y aquí dice, e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y así ya.
Este es un imperativo, en el griego es un imperativo. Y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Saqué estas citas bíblicas para que ustedes puedan divisar de que el conflicto final será por la adoración y por la obediencia. Adoración a Dios y sus mandamientos versus adoración a la bestia y sus leyes. Según este texto que acabamos de leer, va a haber leyes y decretos legislativos bajo pena de muerte, porque hay un imperativo y hacía por la fuerza. No es que si queremos, dice y hacía. Según estas citas que acabamos de leer, hermanos, lo que busca Satanás es establecer un solo gobierno mundial, una sola religión, un solo sistema capitalista, o sea que se va a controlar la moneda, porque nadie va a poder comprar ni vender, solamente quienes, los que tengan la marca de la bestia. O sea que este sistema también va a controlar ¿qué? La moneda. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El sistema capital, sistema religioso, sistema político. Por eso, hermanos, yo les aconsejo a los hermanos que trabajen, pero no se materialicen. Porque el billete que usted está guardando en el banco va a haber un momento que va a ser basura, no va a servir para nada. Porque los únicos que van a poder comprar y vender son los que tengan la marca de la bestia. Así que si usted tiene dinero en el banco, inviértalo en la obra, inviértalo en la predicación del evangelio. Porque ese billete que usted tiene en el banco, hermanos, cuando venga esto, va a ser basura. Tremendo, hermano. El texto dice, ¿quiénes son los que van a poder comprar? No los que tienen dinero en el banco, sino los que tienen que la marca de la bestia en su frente, en su mano. ¿Están leyendo conmigo, hermano? Ahora, es interesante que según estos textos también van a haber leyes y decretos humanos que se van a imponer por la fuerza. Vamos a ver una historia que nos presenta lo que va a pasar al final de la historia. Vamos a ver una historia tipológica. Muchas veces nosotros cuando leemos la historia, nosotros creemos de que solamente son historias. Se nos olvida que detrás de esas historias hay un aspecto apocalíptico y tipológico. O sea, la historia encierra una profecía. Todas las historias del Antiguo Testamento tienen una dimensión apocalíptica. ¿Sabían ustedes eso, hermano? La historia de Caín y Abel, la historia de Jacob y Esaú, la historia de la salida de Israel de Egipto para entrar a la Canaán terrenal. O sea, todas son historias con una dimensión profética y apocalíptica. El diluvio, la Torre de Babel, son historias, pero que detrás de esas historias tienen una dimensión profética y apocalíptica. Vamos a ver una historia que nos va a ayudar a entender lo que va a pasar en el último día, en los últimos días de esta historia, que estamos viendo las bases de este sistema, hermanos. Preparémonos para lo que viene, hermanos. Estamos viendo las bases para un falso sistema de nuevo orden mundial. Y aquellos adventistas que no están estudiando van a ser arrastrados por los engaños satánicos. Esos adventistas flojos que no tienen columna vertebral, tarde o temprano van a salir de la iglesia y van a ir a engrosar las filas de la oposición. Preparémoslo para lo que viene. ¿Cuál historia vamos a estudiar, hermano? La historia del libro de Esther. Yo he oído que hablan mucho del libro de Esther, pero no hablan nada de la profecía que contiene el libro de Esther. He oído predicadores de que hablan sermones del libro de Esther, hasta historias en los libros de los niños del libro de Esther, pero no presentan nada de profecía que contiene el libro de Esther. ¿Por qué? Porque desconocemos de que detrás de estas historias hay una dimensión profética y apocalíptica. El libro de Esther es una historia real que nos muestra una dimensión profética de lo que sucederá en los últimos días con la iglesia remanente, con el pueblo de Dios. Vamos a ver que el conflicto central de este libro de Esther también era por la adoración
y también se dio un decreto de muerte. Interesante. Vamos a ver que el poder civil, que era el rey Asuero, emitió una ley que dictaba que debía de inclinarse ante un hombre llamado Amán, que debería de dársele adoración a este hombre. Y había un remanente en esta historia que la Biblia enseña de que es Mardoqueo, que no quería adorar a Amán. Mardoqueo era judío. Es interesante. O sea, el conflicto central del libro de Esther es la adoración. Un rey político dando un decreto legislativo por encima de la ley de Dios para que se adore a un hombre, Amán. Pero según la Biblia, ¿quién es el único que debe ser adorado? Dios. Pero en el libro de Esther vemos que Amán pide homenaje. Y vamos a ver de que Mardoqueo, el remanente del libro de Esther, rehusó adorar a un hombre. Interesante. ¿Quién es Amán en el libro de Esther? Voy a ir a grandes rasgos, hermanos, porque voy a poner esta plataforma porque quiero que al final vamos a hablar de algo caliente. Así que espero que hayan traído agua para que no vayan a aprender. ¿Sí? ¿Quién era Amán? Amán era el primer ministro de la antigua Persia. El rey Asuero lo elevó al poder y le dio un puesto por encima de todos sus servidores. Y esto lo llenó de orgullo a Amán. Recuerden de que lo mismo que pasó con Lucifer en el cielo. Se llenó de orgullo. Y Amán comenzó a odiar a Mardoqueo porque éste no se arrodillaba ni se inclinaba ante él. Tremendo, hermano. Noten cómo dice Esther, capítulo 3, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró. Puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey ¿qué dice? Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. ¿Están conmigo, hermano? Porque así lo habían mandado el rey. Pero Mardoqueo, ahí está el remanente, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Interesante, hermano. ¿Están conmigo? Un rey político da un decreto de muerte, una ley. Y esa ley iba en contra de la ley de Dios. Y aquí vemos de que Amán busca adoración, pero hay un remanente. Pregunto, ¿Mardoqueo conocía perfectamente bien la ley de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dice la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postres ni te inclines. Mardoqueo sabía de que esa ley que había dado el rey de adorar a un hombre, esa ley estaba en pugna con la ley de Dios. Y saben algo, hermanos y amigos que están aquí, nosotros como adventistas del séptimo día hemos sido llamados a respetar las leyes civiles, siempre y cuando no se inmiscuyan con la ley de Dios. Nosotros debemos de respetar las leyes civiles porque han sido puestas por Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 13. Debemos de respetar las leyes civiles siempre y cuando gobiernen en su esfera legítima. Pero vendrá un tiempo, hermanos, donde estos gobiernos políticos van a hablar como dragón. Van a dar leyes y decretos legislativos que van a entrar en pugna con la ley de Dios. Aquí vemos un ejemplo. Amán buscando adoración. El rey Asuero da una ley que adoren a Amán, a su ministro. Pero Mardoqueo dice: no, yo no me arrodillo. Ni se arrodillaba, ni se inclinaba ante Amán. Era un ¿qué? Un verdadero hijo de Dios, que no le importaba lo que viniese. No se inclinaba, ni adoraba a Amán. Y hoy, como estamos nosotros los adventistas, estamos tan flojos que por $3 que pagan en la fábrica, los hermanos van a trabajar los sábados.
o porque el profesor los salbequea. ¿Conocen esa palabra salbequear? Es una palabra que se usaba en el militarismo. Porque el profesor les dice, te voy a aplazar la materia si no venís a hacer el examen en sábado. Hermanos flojos que mandan a sus hijos a las clases los sábados. Y otros van a las universidades. Y otros son peores, que de choto quebrantan el sábado. Sí, hermano. Mira, hay hermanos adventistas que andan ahí detrás de la gallina y los pavos hoy. Por eso no han venido, porque andan buscando las gallinas. Pero Mardoqueo tenía convicción. Ni se inclinaba ni se arrodillaba ante Amán. Y esto le puso la sangre que le hervía a Amán. Aquí hay un problema, esto no me gusta. Y noten cómo dice Esther capítulo 3, versículo 8 al 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes. Noten qué interesante. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Qué es lo que está diciendo Amán? Mátenlo. Porque están quebrantando ¿qué? La ley del Estado. La ley que ha dado el rey. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Noten, aquí un decreto de muerte. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejaban la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Quién está abusando a Amán? Satanás. Porque no lo adoraban. Porque Mardoqueo no le rendía pleitesía. Quería adoración y esto le molestaba. Al ver de que Mardoqueo ni lo volteaba a ver. Era un verdadero hijo de Dios que estaba convencido y convertido de que solamente a Dios se debe de adorar. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en la historia de Esther? A un remanente fiel. ¿Quién es? Mardoqueo. Interesante. Los enemigos del remanente, ¿quiénes son? Amán y su esposa impía. Y también vemos un tiempo de angustia que se describe en el capítulo 4, 1 al 3. Hubo un tiempo de angustia, porque cuando se dio el decreto, fue un tiempo de angustia para los judíos, porque venía una masacre. Si Mardoqueo no adoraba a Amán. O sea que esta era la solución. Si no quería morir, que Mardoqueo adorara a Amán. Y ahí se terminaba el problema. No iba a haber decreto de muerte. Imagínense. El conflicto es por la adoración. Interesante. ¿Y saben qué es lo que dice Esther capítulo 4 versículo 1 al 3? Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho del decreto de muerte, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza. Era como la cama de muchos cuando se dieron cuenta del decreto. O sea que para el pueblo de Dios hubo ¿qué? Un tiempo de angustia al saber de que venía un decreto de muerte donde se iba a extirpar a todos los judíos, porque había un remanente, Mardoqueo, que no adoraba a Amán. Tremendo, hermano. Hermanos, ¿va a pasar esto al final de la historia? Que la bestia va a dar un decreto, la imagen de la bestia va a dar un decreto de muerte. Habrá un remanente que no le rendirá pleitesía a la bestia. ¿Cómo se les describe este remanente? Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan ¿qué? Porque lo que busca Satanás es adoración también a través de la bestia y la imagen de la bestia. O sea que estamos divisando en el libro de Esther una historia profética. ¿Me doy a explicar, hermano? Amén. Ahora, es interesante, hermano, que Dios tiene todo bajo control. Aunque el diablo parezca ganar, Dios tiene todo bajo control. ¿Saben en qué terminó esta historia? Amán había preparado una horca para matar a Mardoqueo. ¿Y saben de qué es lo que pasó? Esa horca sirvió para ahorcar al mismo Amán.
Con los hijos de Dios nadie se mete, hermano. Eso es peligroso. ¿Saben, hermano? Los brujos, los satanistas, para hacer un pacto con el diablo, tienen que investigar que en un sepulcro no haya un cristiano, porque temen que un cristiano el conjuro no les hace efecto. O sea, los satanistas, para hacer pacto con el diablo, van a un cementerio, pero tienen que asegurarse que ahí no esté sepultado un hijo de Dios, porque no les va a funcionar el acertijo. Tremendo, hermano. Saben, hermanos, meterse con un hijo de Dios es como tocar la niña de los ojos de Dios. Con los hijos de Dios no se mete. Por eso yo les digo, hermanos, cuando vayan a disciplinar a un hermano de la iglesia, háganlo siguiendo los pasos bíblicos, porque se están metiendo ¿con qué? Con un hijo de Dios. Hay de aquellas iglesias que han hecho malos procedimientos para disciplinar o de fraternizar a un miembro de iglesia, van a dar cuenta. Cuando se aplica la disciplina, recuerden de que están disciplinando a un hijo de Dios. Y hay que hacerlo con un gran tacto, dice el Espíritu de Profecía. Y cuando se discipline a un hijo de Dios, hermanos, no lo acuse ni lo ataque. Hay que castigar el pecado, pero no hay que acusar ni juzgar las intenciones del corazón, porque estamos tratando con un hijo de Dios. Hay hermanos que dañan a hermanos que han errado. Y no solamente bastan con disciplinarlos o de fraternizarlos de la iglesia, separados de la iglesia, sino que también los acusan y los denigran. Siempre que hagamos algo, hermanos, recordemos de que estamos tratando con un hijo de Dios. Y que si hacemos mal un procedimiento, Dios nos va a pedir cuenta. Aquí vemos de que Satanás estaba tratando con un hijo de Dios, Mardoqueo. Y esa horca que Amán había preparado para matar a Mardoqueo, se le aplicó a él mismo. Noten cómo dice Esther 9:25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos, noten perverso designio, que él trazó contra los judíos, recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Tremendo, hermano. La trampa que había puesto para el siervo de Dios, ahora se le volca contra él. Tremendo. Esther capítulo 7, versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Tremendo, hermano. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Haga todo el mal que usted quiere, hermanos, pero cuando Dios le pase la factura, mastique y traga. Porque aquí en esta vida nadie se va sin pagar. Muchas veces nosotros hacemos cosas, pensamos de que no las vamos a pagar en esta tierra. Y tarde o temprano nos pasa factura. La vida nos pasa factura. Y algunas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? Se los olvida que se los está pasando factura. Aquí vemos un ejemplo. El plan siniestro se volcó ¿contra quién? Contra Amán. Lo mismo que va a pasar en el conflicto final. Que ya estamos viendo las bases de este falso sistema de nuevo orden mundial, hermanos. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene, hermanos? ¿Creen ustedes de que tenemos el carácter de Mardoqueo? ¿Estamos preparados para la crisis final? Hoy es fácil, lindo y atractivo venir todas las mañanas en sábado bien arreglados, con nuestro saco y corbata, con nuestra Biblia, con nuestro himnario, con nuestra lección de escuela sabática. En tiempo de paz cualquiera lo hace, pero en tiempo de crisis y persecución, dígame allí. Ahí se ve quién es quién.
Allí se verá quién será el verdadero adventista que venía los sábados a la iglesia. En tiempo de crisis se prueba, se refulge el carácter que formamos en tiempo de paz. Hermanos, según las profecías, Satanás va a dar decretos y leyes que van a ir en contra de la ley de Dios. Pero habrá un remanente que sufrirá la persecución del dragón. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia. Esta palabra en griego es hupoponek. Se podría traducir el aguante de los santos. El aguante de los santos. Aguantar. Yo lo traduzco mejor, morderse la lengua. Esa es mi traducción, morderse la lengua. Aguantar. Saben de que en tiempo de paz, cuando tenemos un plato de comida en la casa, cuando tenemos una cama, cuando tenemos una familia sana, cualquiera puede decir gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasa cuando se nos quiten y se nos confisquen todos nuestros bienes, como el siervo Job? Inclusive la historia de Job es una historia también profética y antipológica. La historia de Job, saben de que Job se le quitó toda la ayuda humana, se le volcó la esposa, se le volcaron sus propios amigos, el diablo le tocó hasta su propia salud. Job llegó a depender únicamente de Dios. Inclusive Santiago dice que Job tenía la paciencia, porque la historia de Job es una historia también profética y tipológica. En mi canal tengo un tema donde hablo acerca de Leviatán y de Behemoth, y lo concuerdo con las dos bestias de Apocalipsis 13, Leviatán y Behemoth. Interesante. Ahora, ¿por qué he dicho todo esto, hermanos? Te vamos a decir, hermanos, ¿por qué he dicho toda esta información, toda esta cita bíblica? Nos acercamos a esto que está sucediendo en el libro de Esther. Y vamos a pasos agigantados, hermanos. Oigan lo que estoy diciendo. Nos acercamos a pasos agigantados y la historia se volverá a repetir adventistas del séptimo día. Y esto no es alarmismo, porque el siervo malo que dice, mi Señor tarda. Hay hermanos dentro de la iglesia que dicen, hermano, ¿para qué va a hablar temas de profecía si eso a nadie lo salva? ¿Para qué va a hablar de la bestia y de dragones? Eso es el evangelio del terror, dicen hermanos dentro de la iglesia. Aún hasta ministros dicen esa herejía y esa blasfemia. Que predicar del dragón y de la bestia es a la iglesia inculcarle miedo. El siervo malo que dice, mi Señor tarda. Pero hay un siervo prudente y fiel que a la iglesia le da su alimento a su tiempo. ¿Qué significa eso? Que el siervo prudente, ¿qué? Está pendiente de lo que está pasando en el mundo para que a la iglesia le dé su alimento a su tiempo. Y eso, hermanos, he venido hoy en esta mañana para darles comida a ustedes a su tiempo. Les traigo un plato de comida para su tiempo. ¿Cuál es el tiempo, hermanos, en que estamos viviendo? Pónganse las pilas, hermanos. Pónganse las pilas, lo que estamos viendo. Ahora, quiero que se concentren, hermanos. Si están durmiéndose, el amigo que está a la par, péguele un golpe en las costillas. Porque lo que viene es interesante, hermano. Quiero que se concentren, hermano. Hermanos, ¿sabían ustedes, hermanos, de que el diablo no es estúpido ni tonto? Sabe lo que hace. Elena de White dice en el libro Dones Espirituales, el diablo no es estúpido, sabe lo que hace y lo sabe hacer bien, con sutileza y engaño. ¿Saben, hermanos, para qué se usa un anzuelo? Para pescar, es una carnada. ¿Saben qué anzuelo o qué anzuelos está usando el diablo? Para implantar las bases de un falso sistema de nuevo orden mundial. Y está moviendo muy bien las piezas del ajedrez. El diablo sabe jugar ajedrez, pero sabe mejor Cristo jugar, porque Cristo tiene que la última jugada y lo sabe hacer bien para desbaratar
las jugadas del diablo. Pero el diablo sabe jugar ajedrez y sabe mover las piezas. El anzuelo que está usando Satanás para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial, ¿saben qué es lo que es? El cambio climático. Cambio climático. Los gobiernos del mundo están preocupados por reducir el cambio climático. Ya no se soporta la calor. Hay muchos terremotos. Los polos norte se están derritiendo. Hay mucho pauperismo. La capa de ozono, el hoyo se hizo más grande. Nos acercamos a una crisis planetaria. Está preocupado por el cambio climático, los gobiernos del mundo. Y se está usando el cambio climático para establecer las bases del nuevo orden mundial. Planes geopolíticos de la Agenda 2030 de la ONU, donde líderes mundiales están preocupados por establecer una ley donde por el decreto legislativo se descanse un día de la semana para que la tierra descanse y que la fábrica descanse y que la familia se reúna. ¿Saben cuál es ese día? El domingo. Pero están usando el cambio climático. ¿Quién no quiere ayudar que la tierra sea mejor? Hay que sembrar árboles. Los ríos están secando. Ya no se soportan las enfermedades. Eso es bueno, pero están usando como cortina de humo el cambio climático. Y esto es más interesante, hermano. Saben de que hoy en noviembre se celebró el COP27, la reunión masiva de líderes mundiales en Egipto. Y el 13 de noviembre, los líderes mundiales subieron al monte Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, porque ellos crearon 10 nuevos mandamientos del cambio climático. Hoy el mundo tiene 10 nuevos mandamientos del cambio climático, una burla y un ataque frontal a la ley de Dios. Esto sucedió en el COP27 que se llevó a cabo en Egipto. Del 6 de noviembre al 18 de noviembre hubo esta reunión del COP27 en Egipto. O sea que el mundo hoy tiene 10 nuevos mandamientos del cambio climático. Interesante. Y saben, hermanos, que es lo mismo que presenta el Papa Francisco en sus dos encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, que hay que cuidar la tierra y hay que reposar un día a la semana para que la tierra descanse, el planeta descanse, y ese es el domingo. Noten qué interesante. Ahora, ¿qué es la Agenda 2030 para los hermanos que van a escuchar este mensaje? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Cuántos han escuchado sobre eso? La Agenda 2030. La Agenda 2030 de la ONU, ¿qué es? Así le llama la ONU a su agenda. Es la Agenda de Desarrollo de la ONU que fue adoptada en septiembre del año pasado por los Estados miembros de las Naciones Unidas y que están integrados 17 objetivos en esta Agenda 2030, entre los que se destacan la erradicación de la pobreza y el hambre, la consecución de educación y servicios médicos universales y la protección de los ecosistemas marinos y terrestres en los próximos 15 años. Entre ellos está la reducción del cambio climático. ¿A qué le suena esto? Suena a lo mismo que dice el Papa Francisco en sus dos encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. Esto se le llama la Agenda 2030 de la ONU. Así se le llama, porque quieren echar a rodar estos proyectos que ellos tienen a nivel mundial. Y esto incluye, hermanos, obedecer los 10 mandamientos
climáticos. Interesante, hermano. Pero ¿saben algo, hermanos? De que el Satanás es astuto. Sabe de que están usando como anzuelo a una joven llamada Greta Thunberg. Esta es una joven, ustedes buscan en internet quién es esta joven. Es una activista medioambiental y ambientalista sueca. Es una activista que están usando para que dé promoción a esta Agenda 2030 del cambio climático. Es una joven, es una activista. Podemos decir de que es como el anzuelo, es como la portada de esta Agenda 2030. Pero aquí viene lo interesante, hermanos. Satanás sabe lo que hace, hermanos. Los bobos somos nosotros. ¿Saben a quién más el diablo ha reclutado para ser activista de la Agenda 2030 de la ONU y del Vaticano? ¿Quieren que les diga quién es? ¿Cuántos conocen al famoso jugador Messi, Lionel Messi? ¿Cuántos lo conocen? En la iglesia adventista hay idólatras de jugador de fútbol. Hay idolatran. Saben de que la ONU hoy contrató y reclutó a Lionel Messi para que sea el promotor de la Agenda 2030. Ahora se dan cuenta por qué el príncipe Emir de Qatar quería que la selección de Argentina ganara el mundial. Porque iban a reclutar a Lionel Messi. ¿Por qué creen ustedes de que el diablo recluta a famosos? ¿Por qué creen ustedes de que el diablo recluta a famosos? ¿Ah? Greta Thunberg no le sirve, una activista muy débil esa joven. Voy a contratar, voy a reclutar a otro más famoso. Y saben de que Lionel Messi aceptó ser ahora el promotor de la Agenda 2030 de la ONU. No saben Lionel Messi a lo que se ha metido. Y saben, hermano, hoy el fútbol ya está vendido con los masones y los Illuminati. No es extraño que ahora Lionel Messi, y quiero que quede claro, no estoy condenando el deporte ni el ejercicio, no vayan a ser fanáticos ni interpretar mal mis palabras. Pero hoy el fútbol y la FIFA están vendidos a los Illuminatis y la masonería. No es extraño ahora que los grandes famosos ahora se están evidenciando como los grandes Goaks, los más grandes de todos los tiempos, y se evidencian con una cabra. Los Goak, la cabra masónica. No es extraño que ahora Lionel Messi aparezca hoy modelando con una cabra, porque Lionel Messi es un Goak, es un famoso de todos los tiempos. Y ahora la ONU dijo, me va a servir, lo voy a reclutar para que sea activista, para que sea promotor de la Agenda 2030 de la ONU. Inteligencia. El diablo es inteligente, sabe lo que hace. Ahora, ¿y saben algo interesante, hermano? Quiero que se concentren, hermano, en lo que voy a decir. Esto es tremendo, hermano. El diablo es inteligente, pero su inteligencia la usa para el mal. Mientras estaba llevando el mundial en Qatar, ¿saben de qué es lo que estaba sucediendo en el Vaticano? El diablo distrayendo al mundo con el mundial. ¿Saben de qué estaba sucediendo en el Vaticano? ¿Saben? El Papa Francisco ha renunciado al papado. ¿Saben ustedes eso? El Papa Francisco ya puso su carta de renuncia por cuestiones de salud. Ya no va a ser papa. Porque como millones ¿a dónde han estado concentrados los millones de habitantes del mundo? Pero eso es famoso, esa noticia. En canales oficiales del Vaticano. El Papa va a renunciar, o ya renunció.
Ya los cardenales se están reuniendo para elegir al próximo papa. Y saben qué interesante, hermano. Ya se empezaron a levantar aún hasta apologistas católicos de la misma Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica, saben, hermanos, que en la Iglesia Católica también hay divisiones. Hay una ala que está de acuerdo que el papa que debería de gobernar es Benedicto XVI, el papa elegido por el conclave. Y muchos católicos dicen de que el Papa Francisco es el anticristo católico. ¿Y saben qué están diciendo algunos católicos dentro de la misma Iglesia Católica? Famosos, católicos famosos, youtubers, de que el próximo papa que venga va a ser el falso profeta. Interesante. Noten qué interesante. Se lleva a cabo el mundial. A la FIFA le convenía que Lionel Messi ganara, porque la ONU le iba a reclutar para que sea el promotor de la Agenda 2030 del Vaticano y de la ONU, para echar a rodar el cambio climático. Y allí va, bajo de agua, ¿qué va? El domingo, por ley. Ahí va el domingo, hermano, ¿sí o no? Y están usando el cambio climático. Ahora el Papa renuncia. Lionel Messi toma la batuta de ser promotor de la Agenda 2030. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Que este próximo Papa que venga va a ser el que va, no estoy diciendo que así va a ser, pero es posible, y que va a quedar grabado, no estoy diciendo que así puede ser, es posible que el otro Papa que venga va a imponer la ley dominical. Póngase las pilas, adventistas. Póngase las pilas. Esto de la Agenda 2030, hermanos, va a ser un hecho. Los 10 mandamientos del cambio climático se van a imponer por la fuerza, hermanos. Se va a volver a repetir la historia del libro de Esther. Hermanos, saben de que hay hermanos de que esto lo ven normal y no le ven nada extraño. Saben de que hoy que ganó la selección de Argentina, hasta en el ECA, viendo el mundial, qué tremenda apostasía. Y no puede hacer nada porque ¿qué es lo que dicen? Este hermano es fariseo, fanático. ¿Cuántos de aquí hicieron algún culto aquí con alguna pantalla grande aquí para ver el mundial aquí? ¿Ah? El fanatismo está metido aún en la iglesia, hermano. Cuando Argentina ganó, hasta adventistas celebrando lo mundano junto con los impíos. Tremendo, hermano. Nosotros condenamos la idolatría del catolicismo romano, pero en la iglesia bendita también hay idólatras. Hermanos que en el culto, con su camisa de Argentina, pura idolatría. Y saben que yo publiqué algo sobre cómo Lionel Messi se ha vendido con los Illuminatis y los masones. Lionel Messi se ha vendido. No sabe en lo que está metido Alguien le debe de advertir en lo que se está metiendo. ¿Saben, hermano? Publiqué sobre esto, cómo los Illuminatis y los masones están detrás de todo esto, porque lo que buscan es gobernar el mundo con un falso sistema de nuevo orden mundial. No tardé en publicar eso en mis redes sociales y muchos hermanos adventistas se embufaron como que si eran sapos, enojados y defendiendo a Lionel Messi. Y ¿saben qué es lo que decían muchos hermanos adventistas? Que yo lo leí. ¿Saben qué es lo que decían? Messi es el Mesías que Dios ha mandado, porque Messi viene de Mesías. Y saben, hermano, en el ECAN, celebrando el mundial, tremendo, hermano, hasta dónde está llegando la apostasía, ¿va? Usar nuestros templos, nuestros cultos para eso. Puro fanatismo religioso. No saben de que lo que hay detrás de todo esto, hermanos. El diablo es astuto. Está usando estos grandes famosos porque lo que busca es controlar a las masas. Estos hombres tienen gran influencia. ¿Quién no les va a creer? Si Lionel Messi dice, bueno, hay que hacer esto, ¿quién no le va a obedecer? ¿Creen ustedes que si Lionel Messi dice,
hay que guardar el día domingo. Yo voy a guardar el día domingo. ¿Creen ustedes que muchos seguidores de él no lo van a hacer también? Porque la gente sigue a ciegas a estos individuos. Así que el diablo lo recluta porque son Goag, famosos de todos los tiempos. Y saben, hermanos, hoy en día, hermanos, décadas antes, el espiritismo se ocultaba a través de mensajes subliminales. Hoy los artistas abiertamente en sus conciertos están diciendo con quién trabajan y que son grandes Goag y que trabajan con la cabra masónica. El macho cabrío Baphomet, símbolo predilecto de los masones y los Illuminati. Bad Bunny, gran Illuminati. Daddy Yankee, ¿cuántos oyen música de esa aquí en la iglesia, hermano? ¿Ah? Deportistas como Lionel Messi, grandes Illuminati. Porque se han vendido al sistema. Se han vendido. Y el diablo sabe lo que está haciendo, hermanos. Está usando grandes poderosos para echar a rodar ¿qué? Esta agenda del 2030, hermanos. Y los adventistas sabemos de que detrás de todo esto hay algo más. Lo que busca el diablo, hermanos, es establecer un falso sistema de nuevo orden mundial, hermanos. Es tremendo, hermanos. Nos estamos acercando a la recta final. Satanás está dando sus últimos tiros. Y como adventistas del séptimo día, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Hay que predicar esto, hermanos. Esto, hermanos, algo planean. Estos individuos lo que hacen, lo hacen por algo. Esto de la Agenda 2030, hermanos, en algo se va a desatar. Los reyes políticos del mundo están preocupados por esto del cambio climático, por la Agenda 2030. Y la única solución era buscar a un famoso. Por eso es que se deduce de que este ha sido un plan orquestado, de que fue a propósito de que la FIFA quería de que Argentina ganara, porque allí estaba que Goag, Lionel Messi, para que fuera un promotor de la Agenda 2030 de la ONU y del Vaticano. Tremendo, hermanos. Y saben algo interesante, hermano. Noten lo que dijo Lionel Messi cuando recibió la invitación de la ONU. Noten cómo dijo: supongo una gran responsabilidad. Esto lo copié de la página oficial de la ONU. Supongo una gran responsabilidad, dice Messi, y a la vez un verdadero honor, y me genera una gran ilusión para participar como promotor de una agenda que promete mejorar al mundo donde todos vivimos. Que dice mejorar el mundo. Bíblicamente el mundo va a mejorar. Es un engaño en el que ha caído Messi. Lo están usando como carnada. Si Messi leyera la Biblia, el mundo no va a cambiar. Según la imagen que vio Nabucodonosor en visión, el mundo va a ir de mal, ¿qué? En peor. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este mundo nadie lo va a mejorar. Este mundo va a ir de mal en peor. Porque quien va a establecer el verdadero nuevo orden mundial va a ser Cristo en su venida. Y en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que jamás será ¿qué? Removido. Satanás está desesperado, hermanos. Está moviendo todas sus barajas porque quiere que echar a rodar la falsa religión del día del sol. Y lo que me llamó la atención, hermanos, agarren esta información, ¿están aquí todavía? Lo que me llamó la atención de que el símbolo de la bandera del COP27, ¿saben qué era? Un sol. ¿Casualidad? Llámele como quiera, fanatismo, alarmismo, teoría de conspiración, a mí no me importa. ¿Usted cree que el diablo es bobo? El diablo lo que quiere es volver a rescatar la falsa adoración al día del sol. Un sol, COP27, el sol. ¿Casualidad que se reúnen en el Sinaí para dar 10 mandamientos del cambio climático?
¿Es casualidad eso? Saben lo que hacen. Hoy renuncia el Papa Francisco. Eligen a Messi para ser promotor. Se está preparando el diablo ¿para qué? Para imponer la marca de la bestia. Y muy pronto, hermanos, vamos a ver esto, hermanos. Esto se va a desatar en una crisis final y en una persecución. ¿Saben por qué, hermanos? Porque habrá un remanente como Mardoqueo que también va a decir, no, 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 nosotros no lo vamos a someter a este gobierno. Porque este gobierno lo que va buscando es exaltar mandamientos de hombre. El humanismo. Y están usando el cambio climático. Hermanos, saben de que dentro de la iglesia adventista hay hermanos que a esto le llaman teorías de conspiración. Aunque lo están viendo con sus propios ojos, aunque uno les muestra las evidencias, mire, no lo quieren creer. ¿Qué tiene que ver un mundial con el cambio climático? O con la Agenda 2030. Y saben que en el mundial, cuando ganó Argentina y se le dio la Copa Mundial a Messi, el príncipe Emir de Qatar, saben de que le colocó una capa negra. Esa capa negra en Qatar significa que solamente se les puede poner a los grandes y a los poderosos, porque Messi es una carnada poderosa en el sistema del nuevo orden mundial. ¿Quién no conoce a Messi? ¿Ah? ¿Quién no lo conoce? Si hasta los mismos adventistas lo idolatran. Solamente falta que tengamos en las iglesias adventistas un santo en honor a Messi. Y saben, hermano, muy poco le van a hacer un santo a Messi, así como lo están idolatrando. Muy poco, falta poco para que la iglesia católica le haga un santo, San Messi. Porque la idolatría está llegando al colmo, hermanos. Y como dije, hermano, no estoy condenando el fútbol, ni estoy condenando el deporte, ni el ejercicio. Estamos hablando de cómo hoy el deporte ya se corrompió. Se han vendido al sistema, a los Illuminatis y a los masones. Si usted tiene duda, hermanos, usted cree que esto es fanatismo, saque un billete de $1. ¿Tiene ahí un billete de $1? Un billete de $1, uno. Y vea qué es lo que tiene el billete de $1. Tiene una pirámide y un ojo masón. ¿Y sabe qué es lo que dice el billete de $1? Abajo de esa pirámide, Novus Ordum Suclorum, en Dios confiamos. Oh, o sea que los Illuminati creen también en Dios, ¿sí o no? Aparentemente creen en Dios. Los Illuminati y los masones usan el nombre de Dios. ¿Saben, hermano? La gente diciendo de que Messi era un enviado de Dios y que Dios le había dado el don de jugar fútbol a Messi porque Messi creía en Dios. Y que Messi había dicho que gracias a Dios había ganado el mundial. Meten a Dios en el fútbol. Porque los Illuminatis usan el nombre de Dios para engañar a su presa. Hermanos, no se dejen engañar. Hoy el fútbol está infiltrado, está corrompido. Y tengamos cuidado, hermanos, con esa idolatría. Hay hermanos que son grandes idólatras del fútbol. Grandes idólatras y adoradores de hombre. Hermanos, ¿qué significa para nosotros como adventistas esto, hermanos? Que debemos de prepararlos para lo que viene. Debemos de consagrar nuestra vida, hermanos. Debemos de predicar esta clase de temas. La historia se vuelve a repetir. Hay que predicar estos temas en campañas evangelísticas, en iglesias, por emisora, por literatura. Hay que advertirle a la gente que lo que se acerca es la marca de la bestia. ¿Y están usando qué? El cambio climático. Porque nosotros como adventistas creemos, hermanos, de que la marca de la bestia va a venir con ruido y con miedo y con terror. Según el Espíritu de Profecía, la marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. Y lo estamos viendo, están usando el cambio climático con buenas intenciones para exaltar leyes y mandamientos de hombres. Mi deseo en esta mañana, hermanos, es que nos preparemos, que leamos, estudiemos y consagremos nuestra vida, porque algo están planeando estos hombres en estas cúspides, algo están planeando, y lo que viene, hermanos, no es algo agradable, es porque quieren pisotear
los mandamientos de Dios. Hermanos, seamos fieles, aunque los cielos se desplomen, perseveremos, porque lo que se avecina, hermanos, es terrible para el pueblo de Dios. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén. Estaba poniendo el diario para forrar un carro y pintarlo. De repente agarré una hoja y estaba Lionel Messi, donde decía el nuevo rey del fútbol. Así que es una realidad el poder escuchar el mensaje, ¿verdad? Y yo oí también el sábado en la noche, cuando no sé qué pastor dijo, mañana se pueden quedar para ver el mundial, allá en el ECAS. Qué bueno, ¿verdad? Que la iglesia nos motiva a lo que es bueno que nosotros veamos. Quiero decirles algo, 2 cosas más voy a decir. Hubo un año que este servidor en la iglesia de Santo Tomás, la Junta de Nombramiento lo había nombrado para anciano, pero como siempre hay observaciones, ¿verdad? En la siguiente semana, después de haber dado los datos de los nuevos líderes, me recuerdo que me llamaron y me dijeron, mire hermano, un hermano de la iglesia no está de acuerdo para que usted sea anciano, porque usted juega fútbol. Sí, es cierto, le dije. Yo soy fanático, a mí me ha gustado el fútbol, jugarlo, no verlo, jugarlo. Y con los equipos grandes que llegan al triunfo. ¿Va? Entonces le dije yo, si por eso no puedo ser anciano, no importa. Yo juego fútbol. Lo que quiero decirles, hermanos, tengo 5 años. Aunque no les guste, yo me he retirado del fútbol 5 años porque me tuve un desgarre aquí, así que hoy padezco eso y le doy gracias a Dios. Porque de esa manera el Señor me sacó de ahí, ¿verdad? Vamos a entonar el himno que comenzamos desde hoy para cantar. Y antes de cantarlo, ¿cuántos desean que vuelva el hermano Rafael Díaz? Hermanos, ¿cuántos comprendieron el tema? ¿Quedó claro? No hay lugar a duda, hermanos, que la historia se vuelva a repetir. No sabemos cuándo, pero sí estamos cerca, hermanos. Lo que se está divisando, hermanos, es porque estamos llegando al clímax de las profecías, hermanos. Y como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Predicar estos mensajes. Así que yo los invito, hermanos, de que van a tener una campaña evangelística, hermanos. Prediquen temas de estos, hermanos. ¿Saben, hermanos, que hay gente que de otras iglesias que no sabe nada de esto? Cuando vienen a escuchar, esto me encanta, me gusta. ¿Les gusta? ¿Por qué estamos pagando este mensaje, hermano? Yo le digo a los ministros, ¿por qué no predican de estos temas? No quieren predicarlo. Entonces, esta iglesia, hermanos, en esta mañana ha sido bendecida porque han escuchado este mensaje. Porque hay otros lugares, hermanos, que no saben nada de esto. Lo ven normal, tranquilo, todo lo que está pasando, celebran de todo. No saben de que detrás de todo esto, hermanos, hay fuerzas ocultas preparándose para dar el último golpe al remanente, hermanos. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, que nos señala el tiempo en que estamos viviendo. Bendice la iglesia adventista de Santo Tomás, San Marcos. Bendice a sus líderes y a cada miembro de la iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Los esperamos a las 2:30.